Vamos a desarrollar este ejercicio en donde nos piden demostrar que la función de variable compleja es analítica. En este caso, f de z es igual al seno de x por coseno hiperbólico de y más i veces coseno de x por el seno hiperbólico de y. Bueno, para poder identificar si una función de variable compleja es analítica, debemos verificar si cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y esas vamos a anotarlas por aquí. La primera ecuación de Cauchy-Riemann es la derivada parcial de u con respecto de x debe ser igual a la derivada parcial de v con respecto de y. Y la otra ecuación es la derivada parcial de u con respecto de y igual a menos la derivada parcial de v con respecto de x. Aquí nada más para tener todo bien definido, u va a ser la parte real de la función f de z y v es la parte imaginaria de la función f de z. Bueno, con todas estas definiciones podemos nosotros entonces verificar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Tengo entonces que u de x, y es seno de x por coseno hiperbólico de y v de xy va a ser coseno de x por el seno hiperbólico de y. Vamos a desarrollar nuestras derivadas parciales y verificar si se satisfacen estas identidades de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Derivada parcial de u con respecto de x es igual a coseno de x por coseno hiperbólico de y. La derivada parcial de u con respecto de y sería en todo caso seno de x por seno hiperbólico de y. Y por el otro lado, las derivadas parciales de b con respecto de x y y serían las siguientes. Derivada parcial de v con respecto de x menos seno de x, seno hiperbólico de y. Y la derivada parcial de b con respecto de y será igual al coseno de x por el coseno hiperbólico de y. Bueno, la primera ecuación de Cauchy-Riemann me dice que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de b con respecto de y. Y aquí tengo que la derivada parcial de u con respecto de x vale coseno de x, coseno hiperbólico de y. Y la derivada parcial de b con respecto de y es el coseno de x, coseno hiperbólico de y. Y aquí justamente verificamos que esta expresión se cumple. Entonces tenemos que se satisface la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Vamos a verificar la segunda, donde la derivada parcial de u con respecto de y es igual a menos la derivada parcial de b con respecto de x. Tengo que la derivada parcial de u con respecto de y es igual al seno de x, seno hiperbólico de y. Y por el otro lado, la derivada parcial de v con respecto de x es menos seno de x por el seno hiperbólico de y, pero en la identidad cambia de signo, entonces menos con menos más. Y tengo
que se satisface la segunda ecuación de Cauchy-Riemann para todos los valores de x y y. Esto significa que al cumplirse las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, la función de variable compleja es una función analítica. Y aquí, bueno, ya podemos nosotros concluir de la siguiente manera. Tenemos que la función es analítica. Propongo verificar que estas funciones u y b son funciones armónicas. Y también, como dato adicional en este ejercicio, desarrollar el producto punto entre los gradientes de estas funciones. Vamos a verificar si las funciones u y v son funciones armónicas. Tengo entonces que calcular el laplaciano de la función u. Y para calcular el laplaciano de la función u, necesito desarrollar la segunda derivada parcial de u con respecto de x y sumarla a la segunda derivada parcial de u con respecto de y. Ya conozco la primera derivada parcial y ahora necesito calcular su segunda derivada parcial, es decir, la derivada parcial con respecto de x de la primera derivada parcial de u con respecto de x. Y eso es coseno de x, coseno hiperbólico de y. Coseno de x, coseno hiperbólico de y. Y sumarlo a la derivada parcial con respecto de y de la derivada parcial de u con respecto de y, que vale seno de x, seno hiperbólico de y. Seno de x, seno hiperbólico de y. Bueno, calculamos derivadas y tengo menos seno de x, coseno hiperbólico de y, más seno de x, y la derivada del seno hiperbólico vale coseno hiperbólico de y. Y resulta que esto es igual a 0. Significa que u es una función armónica, porque cumple con la ecuación de Laplace. Vamos a calcular ahora el laplaciano de v. Debo desarrollar la segunda derivada parcial de v con respecto de x y sumarla a la segunda derivada parcial de v con respecto de y. Dos veces, ¿no? Esto va a ser igual a la derivada con respecto de x de la derivada parcial de v con respecto de x. Y eso vale menos seno de x, seno hiperbólico de y. Más la derivada con respecto de y de la derivada parcial de v con respecto de y. Y esa derivada es coseno de x, coseno hiperbólico de y. Bueno, derivamos y tengo menos coseno de x, seno hiperbólico de y. Luego la derivada con respecto de y tendría más coseno de x, seno hiperbólico de y, que sería la derivada del coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Menos coseno de x, seno hiperbólico de y, más la misma función, y eso vale 0. Significa que el laplaciano de la función v también vale 0. Entonces, las funciones u y v son funciones armónicas. Justamente se satisface que el laplaciano es igual a 0.
Vamos a verificar ahora la ortogonalidad entre las familias de curvas. Esto significa que debo calcular el gradiente de u y el gradiente de v. Y si el producto punto de estas dos funciones vectoriales es igual a 0, entonces se verifica la ortogonalidad de las familias de curvas de esta malla, digamos, de curvas de la parte real con la parte imaginaria. El gradiente de u. Bueno, el gradiente de u es la derivada parcial de u con respecto de x en y más derivada parcial de u con respecto de y, j. Ya conozco la derivada parcial de u con respecto de x, que vale coseno x coseno hiperbólico y. Y también conozco la derivada parcial de u con respecto de y, que es justamente seno de x seno hiperbólico de y, j. Eso lo estoy observando de aquí, porque esto es justamente la derivada parcial de u con respecto de x, la primera derivada. Y acá tengo la primera derivada de u con respecto de y también. De ahí es donde lo estoy copiando. Para el gradiente de v, tengo la derivada parcial de v con respecto de x y más la derivada parcial de v con respecto de y, j. Y aquí pues también tengo a la mano justamente esas derivadas, que son las que están aquí abajo. Derivada parcial de v con respecto de x y derivada parcial de v con respecto de y. Entonces el gradiente de la función v es menos seno x seno hiperbólico y por y más coseno x coseno hiperbólico y, j. Desarrollemos el producto punto entre estos dos vectores o estas dos funciones vectoriales de variable vectorial. Coseno x coseno hiperbólico y por menos seno x seno hiperbólico y. Tengo entonces menos seno x coseno x seno hiperbólico y coseno hiperbólico y. Y luego el siguiente término, que sería seno x seno hiperbólico y, coseno hiperbólico y. Más seno x, coseno x, seno hiperbólico y, coseno hiperbólico y. Y bueno, son las mismas funciones, una con signo positivo, la otra con signo negativo. Significa que el producto punto de estos gradientes es igual a 0 en todo momento para cualquier valor de x y y. Tengo entonces que verificamos justamente la ortogonalidad de las familias de curvas de las funciones u, v. Son dos de las características que nosotros planteamos para la parte real y la parte imaginaria de una función de variable compleja, una función analítica. Aquí esta función resulta ser una función analítica en todo el dominio de los números complejos. Vamos a presentar las gráficas de las curvas u, v en el plano de Argand. Y para ello voy a traerme la función f de z de este lado. F de z, seno de x coseno hiperbólico de y, más y veces coseno de x seno hiperbólico de y. Esto significa que la función u, la cual vamos a poner en un tono azul como alfa,
que va a ser igual a seno de x hiperbólico de y. Y en un tono rojo voy a poner a la función v como beta, que va a ser igual a coseno x seno hiperbólico de y. De tal manera que para la familia de curvas alfa tendría algo así como lo siguiente. Tengo mi plano de Argand y graficaría la familia de curvas alfa, que serían justamente estas, en un azul un poco más oscuro. Y para la familia de curvas beta tendría estas otras curvas. De tal manera que estas familias de curvas me presentan una malla que son ortogonales unas con otras, de acuerdo a lo que nosotros vimos con el producto punto de los gradientes de la función u con el gradiente de la función v. Y como ese producto punto en todo este plano es igual a 0, significa que aquí donde se cortan, por ejemplo, estas dos curvas, significa que se cortan de forma ortogonal. Bueno, con esta gráfica de las familias de curvas u y v, definidas aquí como alfa y beta, es que yo quiero concluir este ejercicio.